Programa. Tenemos a Astrid León. Pero les queremos informar que sí, tenemos un pequeño problema arriba y por eso es que la corta se cortó así de abrupta. La corta se notó así de abrupta. La nota se cortó así de abruptamente, así que después de unos momentos regresaremos y podremos ver el reportaje completo. Ténganos un poco de paciencia, nosotros pero tenemos porque ya una... es importante además seguir conociendo un poco más de este hombre que se autodenomina como acumulador. Puede ser, oiga, es que ya en el primer reportaje que lo presentamos hace un par de semanas, en realidad nos llamó muchísimo la atención. Tenía miles de cómics, miles. 30.000 ejemplares de cómics de Melvin Olmos. Y Melvin además es un coleccionista que puede ser también de alguna manera visto como acumulador. Pero mientras tanto vamos a cumplir lo prometido, que era hablar de estos problemas que pueden tener los niños de bichos en algunos casos y problemas alimenticios, en los que le van a dar, mi doctora querida, le van a dar un micrófono en este momento, en el que, claro, no nos permiten pasarla bien, los niños sobre todo. Bichos y parásitos, por supuesto, que de hecho nos contaminamos de ellos, porque todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por algo similar, probablemente en la escuela o a la salida de las escuelas, donde nos venden cualquier cosa. Y para ello vamos a hablar con la doctora Astrid León, pediatra del HCAM. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, coméntenos, ¿qué debemos hacer como padres, como madres y padres para cuidar que nuestros niños no se contagien? Muchísimas gracias, buenos días, gracias por la gentil invitación. Es para mí un honor compartir con los televidentes este importante tema. Con respecto a la pregunta que nos hacen, las parasitosis son enfermedades muy comunes en todos los países del mundo. No respetan región, no respetan... A veces uno diría, no, si estamos en un país en vías de desarrollo hay más posibilidades de que nos caigan a estos bichos y parásitos, pero no, en realidad pasa en cualquier parte. En realidad sí, están distribuidas a todo nivel, no respetan estatus económico, social, pero por supuesto el índice de afectación es mucho más en los países en vías de desarrollo y en las zonas tropicales. Pues nosotros reunimos esas dos características en Ecuador, ¿no es cierto? Entonces definitivamente esas enfermedades están a la orden del día en el caso de nuestros niños. Pues definitivamente como padres lo primero que debemos hacer es inculcar en nuestros niños las normas sanitarias y de higiene, porque estas enfermedades están correlacionadas mucho con el déficit de higiene y de normas sanitarias. Entonces la principal de todas ellas siempre va a ser el lavado de manos. ¿Sí? Un lavado correcto de manos, inculcar ese hábito desde pequeños en los niños. Y además otros, como por ejemplo el baño diario, el lavado del cabello, el lavado de las frutas y de los vegetales y desinfección de las mismas antes de consumirlas y la cocina adecuada de los alimentos. Entonces esto por supuesto es un asunto de higiene, pero empieza por ser un asunto de educación en casa. Educarles a los niños a que tienen que lavarse las manitos antes y después de ir al baño. No olvidarse, porque a veces nos dicen que solamente es después de, no, también es antes. Es mejor, sí, porque pues cuando uno tiene las manos limpias, y más en las niñas, mujeres que van a manipular de cierta forma su zona genital cuando se hacen el aseo, luego de haber hecho sus eliminaciones, entonces es mejor que tengan las manos bien limpias. ¿Cuáles son los mayores focos infecciosos, doctora? Pues la principal parasitosis ingresa por vía gastrointestinal. Eso significa que el foco más importante para contaminarnos son los alimentos y el agua. Entonces, alimentos contaminados, el agua contaminada y las manos sucias son los tres principales focos que nos pueden dar infección por parásitos en los niños. Pero también no hay que olvidar que existen otras parasitosis que no son solo gastrointestinales. Pueden entrar parásitos a través de la piel, por ejemplo, cuando andamos con los pies descalzos, pueden entrar parásitos... Cuando hay algún lastimado, ¿no? Sí, exactamente. O incluso en la piel indemne, cuando tenemos el suelo que está contaminado con heces de animales que hayan tenido el parásito, pueden ingresar incluso en una piel previamente sana. Entonces, ahí que también hay que inculcarles el caminar con la zapatos, utilización de zapatos. Con zapatos para los niños. Hay otras vías de infestación parasitaria, como los ectoparásitos, que nos afectan en el cabello. Ahí están los famosos piojos o pediculosis, ¿no es cierto? También ese es un tipo de parasitosis. Entonces, los parásitos
superan lo que a veces pensamos se tratan solo de amebas o lombrices o áscaris. También hay parásitos a todo nivel. Hay parásitos que pueden afectar el ojo, los pulmones, la vejiga, los riñones. Entonces, están a todo nivel. El chef Juan Daniel hace unos minutos dijo algo que es muy importante. Ustedes pueden conseguir alimentos, por supuesto, en las escuelitas, en los colegios. Uno puede comprar en el bar, puede ser, puede comprar a las afueras del colegio o de la escuela también, puede comprar algo para alimentarse. Pero lo más importante, nos decía Juan Daniel, es cocinar en casa, porque uno sabe de dónde provienen los alimentos y cómo los está preparando. ¿Qué tan cierto es esto? Por supuesto que sí, definitivamente los alimentos preparados en casa, usted tiene la garantía de cómo los preparó, con qué los cocinó, dónde los consiguió y el tiempo con el que los preparó. Pero cuando están preparados afuera, usted no sabe qué tipo de ingredientes se ha consumido, ni si el aceite fue de buena calidad o si fueron adecuadamente lavados o desinfectados antes. Entonces, es una medida que debemos todos recuperar, el comer en casa. Ojalá, si fuera posible para todos. Antes, en años pasados, yo me acuerdo cuando era niña, mis padres volvían a almorzar en la casa, uno siempre almorzaba en casa, claro. Y era así, por distancias y por todo. Simplemente ahora los tiempos han cambiado y lamentablemente con el trabajo tan grande que todos tenemos todo y es las más acelerado, el mundo está más acelerado. Y tenemos una primera llamada en este momento, se trata de Rubeli Quispe, que nos llama desde aquí, desde Quito. Bienvenida, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, quería hacerle una pregunta a la doctorita porque yo tengo un nietito de 1 añito, va a tener 1 añito. Entonces, no sé cómo ayudarle a mi nuera a que tenga un poquito de precaución con los alimentos del niño. No sé si cabe, doctorita, preguntarle de que el niño siempre está con alguna fiebrecita y no le detectan nada. Y a veces yo, como abuela, le digo, ¿será alguna infección? Cogió algo y no le lavaron las manitos, como está en la edad de que todo coge. A lo mejor no sea el alimento, a lo mejor sea los juguetes que coge el niño. Entonces yo quisiera una recomendación para las mamás. En el caso de que usted está diciendo son niños de la escuela que cogen, compran, pero en el caso de los niños pequeñitos, ¿qué precauciones deberíamos tener, doctora? Gracias Rubeli, qué buena pregunta para aquellos bebés que están explorando recién y que sí, se ensucian las manos en todos los momentos y además se meten las manos a la boca. ¿Qué vamos a hacer? Ciertamente, gracias señora Rubeli por su pregunta. Los niños en esta edad tienen una conducta netamente exploratoria, es decir, que están buscando, y eso les ayuda a la vez a su desarrollo psicomotor, están buscando todo lo que puedan tocar, todo lo que puedan llevarse a la boca. Entonces, he ahí el papel de los padres de familia, no de impedirles, porque usted no puede impedir a un niño de esa edad que todo lo toque, es parte de su forma de ser, pero sí de controlar un poco el tipo de cosas a las que tiene acceso, ¿no es cierto? Si nosotros le dejamos dinero o monedas cerca, el niño va a tomarlas y probablemente esa va a ser una fuente de infección, ¿no es cierto? Exacto, supuesto. Puede ingerir y atragantarse o obstruir su vía gastrointestinal. Entonces, evitar los objetos que definitivamente no deben tener contacto con un niño, como por ejemplo monedas, dinero en general, objetos que puedan ser cortopunzantes o objetos que vengan contaminados de la calle, eso debemos tenerlo lejos de él. Los juguetes, por ejemplo, juguetes pequeños que ellos a veces se llevan o chupan o mastican, hay que procurar hervirlos cada cierto tiempo, por decir 1 o 2 veces por semana podemos hervirlos. Ahora, doctora, ¿hasta dónde está bueno ir controlando todo esto? Porque también crea defensas. Así es. Es decir, en los niños también crea defensas, que no todo esté absolutamente pulcro, porque si no salen de la casa y les va a dar algo mucho más complicado. Yendo sobre esta misma tu pregunta, Arturo y doctora, ¿qué se puede hacer también con estas madres y padres que exacerban el cuidado hacia la criatura y luego de verdad los vuelven indefensos? Ciertamente, como yo les he dicho, no hay que impedir que los niños toquen, porque sí hemos tenido casos de padres que están muy preocupados porque se puedan infestar de algo y los tienen a los niños prácticamente en una jaula de cristal, ¿no es
cierto? No quieren que toquen nada, les restringen el acceso a todo y eso tampoco está bueno. La naturaleza es tan sabia que nos da la oportunidad de explorar, de enfermarnos un poco, que es hasta cierto punto fisiológico en los primeros años para adquirir defensas. Pero si está en nuestras manos de impedir que puedan tener acceso a parásitos que puedan ser más agresivos, pues por supuesto tenemos que hacerlo. Entonces, limpiar las superficies donde el niño pueda gatear, limpiar las gradas, pasar desinfectante, pero impedirle que gatee no podemos. ¿No es por supuesto. Vamos a recibir la siguiente llamada. Edison Pérez, desde aquí, desde la ciudad capital. Muy buenos días, gracias por llamar. Adelante. Buenos días. Disculpe que toque este tema, ya que otros se tocan el tema de los purgantes, ¿verdad? Y de los parásitos. Mi tema es ajeno al que ustedes están tocando. Verán, hoy me ocurrió a las 9:20 un altercado. Un señor se me acercó, ¿verdad?, en la Casa López. Me dijo que le puedo ayudar a trabajar porque les dieron solano y necesito dinero. Le dije, estoy bien, dime, ¿qué necesito? Y me dijo, yo te puedo ayudar con una orilla mágica de zapatos, una tipografía, ¿verdad? Discúlpenos, Edison, pero la recepción no es buena, no podemos terminar de conversar con usted porque en verdad se escucha bastante mal. Doctora, más bien continuemos con el tema. La primera etapa del niño entonces es esta en la que sí la exploración hay que tener los cuidados necesarios sin exagerar. Yo creo que es un tema sencillo de darnos cuenta cuando estamos exagerando, cuando no. Llega la guardería, el colegio, la primera ida es complicadísima. Siempre algo les va a dar. Eso creo que tenemos que saber los padres. Ciertamente es un fenómeno común y hasta cierto punto normal y esperable que luego de que los niños ingresen a su primer contacto escolar, ya sea en la guardería o en la escuelita, los primeros meses casi siempre van a presentar algún tipo de infección, ya sea gastrointestinal o respiratoria. Generalmente no es muy difícil de superar, pero pasa. Generalmente, y dado que aquí en la sierra, por ejemplo, coincide con los meses más fríos del año, el inicio de las clases, suelen ser virus respiratorios que suelen ser transitorios, que sí dan síntomas un poco molestos como la fiebre, tos, la secreción nasal, dejan un poco de comer, pero suele superarse en unos pocos días. Cuando ya el cuadro supera 3, 4 días, el niño está muy decaído, con mucha fiebre, pues ya probablemente no es solo un virus y necesitará atención médica. Pero la mayoría suelen ser virus que por sí solos se autolimitan y ceden. Igualmente gastrointestinal, con el cambio de hábitos alimenticios, el cambio a la comida de la guardería, pueden tener unos cuadros diarreicos que duran unos pocos días. En este momento sí esperamos poder tener mejor recepción. Elizabeth Mejía desde la ciudad capital también. Muy buenos días, gracias por llamar. Adelante. Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos. Una consultita. Mi hija tiene 10 años y le hice unos exámenes y tenía parasitosis. Ya le mandó el doctor para que se desparasite, pero mi hija sigue mal y le duele la parte del estómago horrible. Entonces, ¿qué sería en ese caso de hacer? ¿O tengo que otra vez acudir a hacer exámenes para que otra vez le mediquen un desparasitante? Muy bien, mi señora, gracias por su pregunta. Mire, si su médico ya le dio de inicio el tratamiento antiparasitario completo que necesitó de acuerdo a los exámenes que tuvo, y si la niña sigue con dolor abdominal importante, probablemente ya no son solo los parásitos los que están dando ese problema. Siempre hay que descartar otras patologías como gastritis, colon irritable. Entonces, le sugiero que por su cuenta usted no le vuelva a dar antiparasitarios, sino que consulte nuevamente a su pediatra para que él considere hacer nuevos exámenes un poco más profundos, esta vez ya no solo para los parásitos, sino algún examen de imagen que le pueda a él aclarar el cuadro clínico de su niña y darle el tratamiento más adecuado. Doctora, y hay varios tratamientos que uno conoce desde los abuelos, los papás le pasaron a uno y probablemente con los hijos de uno hará lo mismo. ¿Qué tan recomendable es que uno los ponga en pie, que les dé las agüitas de vieja, por ejemplo, que nos decían por allí, la agüita de orégano por allí? ¿Qué tan recomendable es o en qué punto de la enfermedad uno tiene que decir, no, esto ya requiere de hecho un profesional?
Pues la medicina tradicional siempre ha estado presente y estará presente en nuestra vida diaria, y por supuesto nunca nos vamos a oponer a ello cuando los cuadros sean leves o cuando la respuesta sea buena. ¿Pero funciona? Sí, puede funcionar. Porque la agüita de orégano es famosa, ¿no? El agüita de orégano, de comino, porque al final las plantas tienen sus principios activos. Exacto. Y por ejemplo hay hierbas que tradicionalmente y milenariamente se ha conocido que tienen buenos efectos gastrotónicos. Por ejemplo, el comino, el orégano son excelentes gastrotónicos, la manzanilla antiinflamatorio. Entonces, si nos podemos beneficiar de esas acciones, maravilloso. Pero es muy leve. Exactamente, si no todo tiene un momento y un límite, porque si yo le doy estos remedios caseros a mi niño, pero veo que sigue con síntomas, tiene mucho dolor abdominal, no está comiendo, está perdiendo peso, se ve mal, está irritable, quejumbroso. Y esa consideración debería ser en cuestión de horas, ¿no? No se debería esperar días. Sí. Porque a veces podemos perder tiempo valioso en buscar ayuda médica y en ese tiempo puede empeorarse mucho el cuadro. Doctor, hablamos entonces ahora cronológicamente ya de la primera ida a la escuela y la primera ida al jardín, en donde sí, lo más probable es que algo les dé, ya sabemos un poco qué hacer. Viene la adolescencia, son otros los peligros, en cambio, es esta que sí sales del colegio y te compras de ahí alguna cosa que no necesariamente esté bien desinfectada, lugares que no sabemos bien de dónde viene la comida. ¿Qué podemos hacer en ese caso, ya cuando viene la primera adolescencia? Es ahí donde tienen que entrar ya los hábitos y costumbres de la familia. Los adolescentes ya tienen un grado de razonamiento más grande que un niño escolar, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que educarles para que traten de consumir la menor cantidad de comida preparada afuera y la menor cantidad de comida chatarra, porque ese también es otro problema actualmente. Entonces, eso en primer término. Segundo, igual el lavado de manos, las costumbres que debemos mantener y explicarles, porque como les dije, ellos ya entienden el peligro que tienen de contraer, por ejemplo, hepatitis A, que es una enfermedad que se contagia por esta vía. También explicarles la necesidad del aseo que deben tener como adolescentes. Ellos ya se pueden bañar solos, asearse solos. Entonces hay muchos casos en que ellos ya se oponen y no quieren bañarse, y eso hace que aumente el riesgo de ectoparásitos y endoparásitos. Okay. Doctora, hay ciertos alimentos con los que uno debe tener mucho más cuidado que con otros. Por ejemplo, por allí nos dicen los chochos. Con los chochos, con las grosellas, uno debe tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Básicamente no es porque el alimento en sí nos vaya a hacer mal. El problema es en el agua en que ha sido lavados, o en este caso las grosellas han sido remojadas. ¿Cómo ha sido procesado? Exactamente. ¿No? Entonces usted no sabe si es un agua que está contaminada con heces humanas. En muy pocos casos va a ser agua potable, ¿no es cierto? Entonces, cuando se trate de esos alimentos, es mejor definitivamente prepararlos y darlos desde la casa, ¿no es cierto? Entonces, qué maravilla poderles mandar un lunch a nuestros niños hecho por nosotros. Mire usted cómo nos enlazamos, porque después de un rato vamos a ver una gran opción para el lunch que nosotros les podemos mandar a nuestros hijos. Pero antes yo quisiera despedir, doctora, con alguna conclusión importante que les pueda decir a nuestros televidentes. Bueno, lo más importante es que los hábitos de higiene y alimenticios no van a ganarlos ellos en la escuela. Esos hábitos se los gana en el hogar desde que son pequeños. Entonces, si nosotros les enseñamos a alimentarse sanamente, a lavarnos las manos, a consumir alimentos saludables, bien procesados y bien lavados, tendremos mucho menos riesgo de sufrir estas enfermedades que pueden llegar, si bien pueden ser leves, también pueden llegar a ser muy graves en los niños y causar alteraciones a todo nivel. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle de todo corazón que haya estado con nosotros y nos haya dado esos tips que seguramente para nuestros amigos televidentes son de gran valor. Muchas gracias a la doctora Astrid León, pediatra del HCAM, por haber estado aquí con nosotros. ¿A usted le pasó? ¿Usted tuvo alguna vez algún problema de esa naturaleza cuando niña? Yo estoy seguro que alguna vez tuve, ¿no? Pero no lo recuerdo. Por suerte no fue tan fuerte, por eso no lo recuerdo bien. Pero lo que sí vamos a tener ahora es una gran opción para que usted les mande a sus niños, no solamente para que les mande, sino para que puedan cenar y comer en familia. ¿Cómo no? Yayo. Y no solamente para los niños, para nosotros pero también. Por supuesto. Claro, siempre es más saludable traernos comida desde nuestra casa. Vamos contigo, Yayo. Por supuesto que sí, comida.